necesita que se ponga mejor. Ya, bueno, vamos a comenzar. Silencio, por favor. Bien, bueno, entonces hoy vamos a hablar, esta es una clase como quiebre, un poco, que vamos a hacer la diferenciación entre los virus. Si ustedes ya son expertos, ¿cierto?, en virus, han estado más de 9 o 10 clases escuchando de los virus. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las diferencias con las bacterias. Las bacterias van a comenzar la otra semana, el próximo jueves se comienza con todo lo que es bacterias. Y ahora vamos a hablar acerca de las diferencias entre los virus y las bacterias. Entonces ustedes se van a saber muy bien, seguramente, lo que son los virus, ¿ya? Pero los nuevos van a empezar a recordar una vez que empiecen las clases la otra semana, ¿ya? La idea es como hacer un repaso de la historia de cómo se ha ido dando esto de la... Ustedes saben que... ¿Se escucha bien desde allá, no? Sí. Ahí está lo de la... Hola, cualquier cosa preguntan, ¿verdad?, a Fran, y ella va a estar atenta al chat. Ya, entonces vamos a ir avanzando. Entonces vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo, del histórico actual. ¿Por qué esto es historia actual? Porque al principio los agentes infecciosos se confundían, ¿verdad? Ya en la primera clase les mencioné de que a medida que se fue conociendo un poco las diferentes características de los virus, se puede diferenciar las patologías virales de las bacterianas. Y vamos a tener un ejercicio real, y una vez es crítico de este ejercicio. ¿De qué se trata este ejercicio? Se trata de mostrarles de una manera como didáctica de cómo uno de sus compañeros, bueno, ahora ya es estudiante, es veterinario, trabaja en Cernapesca, tuvo que hacer este ejercicio mental de poder separar o diferenciar los virus de las bacterias. Cuando hablamos de microorganismos vamos a hablar principalmente de bacterias, ¿ya? Y durante ese proceso de su tesis, él tuvo que acordarse de todo este tipo de cosas que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Y esta clase ya tiene un componente práctico. ¿Por qué? Porque ustedes como veterinarios van a tener que, cuando se enfrentan a un problema, una de las primeras, de una enfermedad infecciosa, lógicamente, una de las primeras cosas que van a tener que identificar o poder separar si es que se trata de una enfermedad bacteriana o viral, ¿ya? Y dependiendo de eso, de cuáles sean sus hipótesis, van a decidir qué tipo de muestras van a tomar, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que un poco va en esa tónica, ¿ya? Una parte teórica, pero también práctica. Bueno, entonces uno de los primeros criterios, en general, todo es más o menos flexible. Así como hay grandes bacterias, pequeñas bacterias, hay grandes virus, todo como más o menos relativo, pero cuando nosotros preguntemos y cuando ustedes tengan en su cabeza, no van a tener en cuenta, o sea, van a saber, van a tener en su cabeza el contenido, ¿cierto?, de que hay diferencia, pero generalmente ustedes van a estar pensando en las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano y afectan a los animales, ¿ya? Entonces, los criterios, a pesar de que pueden, ciertamente con las nuevas tecnologías se han descubierto muchas cosas, tienen que quedarse siempre como que en la generalidad, ¿ya? Entonces, uno de los primeros criterios para diferenciar los microorganismos fue el tamaño, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría durante en los años 1800? Para poder separar algún agente patógeno se utilizaban los filtros, ¿ya? El filtro Chamberlain, que es muy viejo, que en el fondo era una especie de tamizaje que permitía de que en general todos los agentes infecciosos quedaran en ese filtro, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que bajaba desde ese filtro era algo supuestamente puro, ¿cierto? Totalmente limpio, totalmente puro, ¿ya? Y no, en la teoría ahí no había nada infeccioso. Sin embargo, empezaron los investigadores a hacer ciertas determinaciones
y empezaron a filtrar, por ejemplo, diferentes elementos que supuestamente tenían enfermedad, ¿ya? Entonces, lo primero que se hizo fue trabajar con el mosaico, el virus del mosaico del tabaco, que era en la hoja de tabaco se veía que tenía una lesión y empezaron a determinar, los investigadores dijeron, ya, ¿esto será algo que se puede filtrar o no? Ya, y ahí se descubrió el primer organismo que pasaba por estos filtros, pero que en teoría dejaba todo lo infeccioso atrás, pero seguía siendo infeccioso. ¿Ya? ¿Me siguen la idea? Como que filtraban y lo que estaba filtrado, es decir, lo que caía de ese filtro, seguía siendo contagioso, y de esa manera lo llamaron un contagium vivum fluidum, que era un fluido vivo, ¿cierto? Contagioso. ¿Ya? Entonces, hasta ese momento, no sé, ¿sí? Quizás, creo que no entendí muy bien, si me lo puede repetir. ¿En qué se basaban para definir si un virus era contagioso o no contagioso? O sea, por el tamaño solamente. No el virus contagioso o no contagioso. El elemento que se filtraba, ¿ya? En la teoría, como en ese momento, en los años 1800, todavía no se conocían los virus. Teóricamente, si yo filtraba cualquier cosa, por ejemplo, agua, o yo lo que filtrara por estos filtros, iba a caer algo totalmente puro. Ya. Por ejemplo, si yo quería tomar agua con este filtro, yo eventualmente podía tomar agua porque era algo totalmente puro, pero después empezaron a investigar y se dieron cuenta de que habían cosas que se seguían transmitiendo, incluso si pasaban por el filtro. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos como respecto a un filtro, son filtros que lógicamente tienen que ver con el tamaño. ¿Ya? Entonces ahí como que estaba el concepto de que de cierto tamaño hacia arriba era infeccioso y de cierto tamaño hacia abajo no lo era. ¿Ya? Y se descubrió de que había este virus del mosaico del tabaco, era capaz de pasar el filtro, y fue uno de los primeros organismos que se dijo, esto parece que es algo distinto. ¿Ya? Y eso distinto después fue un virus. ¿Ya? Entonces, en ese concepto, el nombre virus ya se conocía como que era algo que causaba enfermedad, pero después se empezó a diferenciar respecto a las bacterias, porque virus en algún minuto era cualquier cosa que causara infección. ¿Ya? Aquí tenemos un poco este avance. Entonces, el tema de los filtros está relacionado con el tamaño. Entonces, ustedes ya se imaginan de por dónde va la cosa. Entonces, en la actualidad, ¿cuál se apunta si no se ve? Ya va. En la actualidad, los filtros que se ocupan, la mayoría de los filtros que se ocupan en los laboratorios de enfermedades infecciosas, no son estos filtros antiguos, ¿cierto?, de estas cámaras, sino que son estos filtros que se llaman pirinoles, que son unos filtros de este porte, ¿ya? Que tienen una membrana que permite, y hay de distintos tamaños, que permiten tamizar, ¿ya? O son capaces de separar el líquido en diferentes componentes, dejando sobre el filtro lo más grueso, por ejemplo este de 0.45 micras, ¿ya? 0.45 micras, y hasta 0.02 micras. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las bacterias no va a atravesar el filtro de 0.2 micras, ¿ya? Incluso el de 0.45. Eso se ocupa día a día en el laboratorio. Y si repasamos cómo fue ese experimento para decir de que, en este caso, el virus era capaz de atravesar este filtro. Bueno, había una planta de tabaco, como se aprecia ahí, ¿Con la primera plantacita? ¿Ahí? Sí. Ya, ahí sí. No. Qué difícil. Ya. Está la planta, ¿cierto? Se veía enferma. Ya, entonces la hoja, uno molía la hoja, ¿cierto? La filtraba con este filtro, ¿ya? Y después con el líquido que caía, se lograba en otra planta, al inocularla, generar la misma lesión. ¿Se fijan? Entonces eso, antes de este experimento,
la mayoría de las pruebas que habían hecho, seguramente con otras enfermedades, no ocurría. Y esta fue la primera vez, y fue con con este virus del mosaico del tabaco, que hoy día se conoce como tobamovirus, ¿ya? Y que, como lo pueden observar acá en esta imagen, es de 18 nanómetros y de bastante largo, tiene 300 nanómetros. De todas maneras, es capaz de pasar por el filtro, ¿ya? Entonces ya vamos viendo que el tamaño siempre ha sido como, desde el día 1, fue un criterio para diferenciar los virus de las bacterias. Y en este caso, ¿qué sería más grande, el virus o la bacteria? Más grande la bacteria, más pequeño el virus, ¿verdad? Y eso es algo como general. Y acá tenemos algunas imágenes y estamos en la escala. Cuando nosotros hablamos de bacterias, siempre vamos a estar hablando de la escala micro en general, ¿ya? La escala de las bacterias es la escala micro, mientras que la escala de los virus es el criterio nano. ¿Ya? Micrómetros y nanómetros. Entre ellos hay una distancia de 3 logaritmos, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos SARS-1, que es del mismo porte que el SARS-CoV-2, 120 nanómetros, pasa pero súper fácil por ese filtro. Uno de los virus grandes, que a lo mejor puede que tenga dificultad de pasar por este filtro, por ejemplo, es el Ébola virus. ¿Ya? El virus variola pasa perfectamente, y hay algunos virus muy chicos, como el parvovirus de 20 nanómetros. ¿Ya? Podrían pasar 10 o por este filtro 0.45 podrían pasar 20 de estos alineados hacia lo ancho podrían pasar. Entonces es muy fácil que pase por los filtros, por este tipo de filtros, los virus, no así las bacterias. Y esta imagen, por ejemplo, nos indica la diferencia de tamaño más realistamente, ¿cierto? No realistamente está mal la palabra, pero más realísticamente podríamos decir, en donde aquí tenemos la escala, ¿cierto? La escala en metros sería el ser humano, la escala quizá en centímetros una avispa, en milímetros una hormiga, en el pelo es en la escala micro, ¿cierto? 100 micrómetros, y la bacteria está a la escala micro, ¿ya? Generalmente más de una micra van a ser las bacterias por definición, mientras que los virus van a estar en una escala mucho más abajo, van a estar en la escala nano. Entonces, por ejemplo, una micra, una bacteria, generalmente un tamaño de 2 o 3 micras, y los virus generalmente 100 micras, es decir, 10 veces menos, incluso 100 veces menos lo que es una bacteria. Por lo tanto, el tamaño, el criterio de tamaño es un criterio real y ustedes pueden ocupar para hacer cosas tan prácticas como, por ejemplo, si quieren trabajar en terreno y quieren evitar de tener bacterias en la muestra, ¿qué podrían hacer? Filtrar la muestra, ¿cierto? Súper fácil. Ahí están separando las dos fases. ¿Ya? Tenemos más ejemplos. Como después se determinó, un poco de historia también, como se determinó que todo lo que pasaba por esos filtros era un virus, ¿te fijas? Después se dijo ya, hoy aquí descubrimos, ¿cierto? Esta es una papita, ¿cierto? Descubrimos que el filtro, todo lo que pasa por el filtro, lo más probable es que sea un virus. O más bien lo vamos a simplificar, todo lo que pasa al filtro es un virus, ¿ya? Y como hace un virus, los investigadores fue como revolucionario. Entonces todas las enfermedades que ellos encontraban, y los animales, los humanos, empezaron a hacer el filtrado, y si la enfermedad se volvía a aparecer, era sinónimo de que era un virus, ¿ya? Y de esa manera se describe, por ejemplo, la presencia del virus de neumonía del cerdo, ¿ya? El virus neumonía del cerdo, una discusión para los veterinarios de terreno, ¿ya? Entonces, aquí ven, por ejemplo, aquí voy a reducir un poquito, la neumonía viral del cerdo es causada por un agente que era filtrado, que se podía filtrar, ¿ya? Y que era distinto a la influenza al virus de influenza del cerdo.
Entonces, en ese momento, no me acuerdo, no tengo el año aquí, pero era como el año 1930 más o menos, el virus del cerdo, ¿cierto? Era un virus muy similar a la influenza porque era capaz de atravesar los filtros, ¿cierto? Y que era común encontrarlo con Bacteriella multocida como bacteria secundaria. ¿Ya? Esto es para que ustedes vayan aprendiendo que es importante cómo va evolucionando el tema de la ciencia. ¿Ya? Sin embargo, después se descubre de que eso que era filtrado, que pasaba, no era un virus, era una bacteria. ¿Se fijan? Entonces, se estuvo como más de 30 años pensando que era un virus, algo que era una bacteria. En 1965, ¿cierto?, se describe el Mycoplasma pneumoniae, el agente causal de la neumonía viral, que ya cuando se descubre que era una bacteria, ya no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué ya no tiene sentido que se llame viral? Porque es bacteriana, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con el Mycoplasma? Volvamos atrás. Era una bacteria. ¿Y qué hacía diferente de la otra bacteria? Que traspasaba los filtros. Entonces ahí ya tenemos como una excepción. Entonces ahí se empiezan a conocer nuevos microorganismos que un poco cambian el concepto de que quizás pueden haber también bacterias muy pequeñas. Ven, ahí está el Mycoplasma. Y también aparecen otros agentes pequeños como la clamidia y la rickettsia. ¿Ya? Son agentes que eventualmente podrían pasar alguno de estos filtros. ¿Ya? Y en general, eso algo que ustedes tienen que tener muy claro, de que así como hay bacterias grandes, también hay bacterias pequeñas, y este es un criterio como los micoplasmas, clamidias y rickettsias. ¿Ya? Son capaces muchas veces de atravesar los filtros. ¿Ya? Y en general, ahora nos vamos a los virus, a lo mejor también hay virus grandes, ¿cierto? ¿Ya? A la fecha, en la parte de la enfermedad infecciosa, no se han descrito grandes virus, ¿ya? Aparte del Ebola virus. Sin embargo, en la naturaleza en general, estamos aquí, ¿cierto? En esta parte que pasamos, entre 100 nanómetros a menos de una micra, siempre menos de una micra. Sin embargo, esto es lo mismo, ¿cierto? Y este es un video. Así como existen bacterias pequeñas, también existen virus gigantes. Y en ese aspecto se han descrito que hay virus bastante, esto es 0,8 micras, ¿ya? No 0,8 nanómetros, 0,8 micras, y son virus gigantes. Y aquí tenemos un video que les voy a mostrar. ¿Cómo hago que parte el video? Ahí. ¿No se puede ver? ¿No hay audio? Ya bueno, ahí está diciendo hoy. Científicos franceses descubrieron el virus más grande alguna vez conocido y lo hicieron nada menos que aquí, en las costas chilenas. Supera entre 10 y 20 veces a los virus promedio y fue bautizado como Megavirus chilensis. ¿De qué se trata? Cristian Stephens nos cuenta. Fue descubierto aquí, en las costas de Las Cruces, en la región de Valparaíso, por científicos franceses, el virus más grande aislado en la historia y bautizado como el Megavirus chilensis. Es muy interesante porque un gran virus, ¿no es cierto?, un tremendo material genético, mucha información genética, es casi el porte de una célula, y por lo tanto va a ser muy interesante para entender mejor la evolución de los microorganismos y finalmente el origen de la vida. Tiene alto valor científico, es entre 10 y 20 veces más grande que un virus promedio. Este virus es similar al del VIH. Su cuerpo genético, por ejemplo, tiene alrededor de 10.000 pares de bases, mientras este es el Megavirus chilensis, posee 1.259 millones de pares de bases, mayor incluso que varias bacterias. Desde el punto de vista evolutivo, probablemente esto es un gran aporte.
porque sería como el escalafón intermedio entre virus, pequeños virus, y las bacterias. Un virus que fue descubierto, a diferencia de la mayoría de las veces, directo desde una muestra de agua tomada desde nuestro mar, en un novedoso procedimiento, y no tras infectar a alguna persona, animal o planta, como habitualmente ocurre, aunque este sería inofensivo para los humanos. La mayoría de los virus y las bacterias no son patógenos para el hombre, no producen enfermedades. Este es uno más, digamos. Este es uno más, es un hallazgo y, como le digo, seguramente existe hace millones de años, mucho antes que existieran siquiera los precursores de los seres humanos. Por eso no representaría ningún riesgo para la población, pero sí sería un gran aporte a nivel científico por su complejidad y gran información genética. Desplazó al mimivirus en tamaño, encontrado en 1992 en Inglaterra, y ahora el megavirus chilensis se convierte en el más grande, alguna vez descubierto por la ciencia. Ya, muy bien. Entonces, como ven, ahí, ¿qué destacamos? De que, bueno, ahora han aparecido más megavirus en otras partes del mundo, así que no somos todos... pero sí, era un gran virus, ¿cierto? Que no era capaz de quedar, o sea, era capaz de quedar atascado en los filtros, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si la gente andaba buscando virus en la naturaleza, se hacía el tema del filtrado, quedaba el virus atrapado. ¿Se fijan? Entonces ahí funcionó el criterio como al revés. Hay grandes virus, estos virus en general, al parecer, infectan a las amebas, ¿ya? Afectan a las amebas, y no serían un problema para el ser humano. Sin embargo, en el año 2007 se describió también otro minivirus, es decir, otro de estos virus gigantes que eventualmente puede causar, dice, puede haber sido agente causante de neumonía en el ser humano. Se encontró en un pulmón de una persona, entonces, como les digo, esto va evolucionando, pero en la actualidad, y seguramente en un tiempo... O sea, al menos en 5 años más ustedes van a estar titulados, el criterio va a ser muy parecido, ¿ya? 5 años más, ¿está bien? Sí. Entonces aquí tenemos un poco la escala, que los filtros más grandes de pirinola, estos filtros, ¿cierto? Son de 0.45, es decir, 400 nanómetros, entonces... este minivirus quedaría contenido en el filtro, mientras que estos otros virus, como el VIH, bacteriófago, el micoplasma, que también es pleomórfico y no tiene pared, el micoplasma bacteria, va a pasar fácilmente por estos filtros. No así la E. coli, que dice que está en una escala del micro, ¿cierto? 2 micras, ¿ya? Y esto es una célula, una proporción de una célula de un eritrocito humano, ¿cierto? Que son más de 8 micras. Por lo tanto, digamos que en resumen el tamaño sigue siendo un criterio, pero tenemos algunas excepciones. Las más importantes para la veterinaria y para los seres humanos son las bacterias que son pequeñas. ¿Cuáles son esas? Esa lo voy a preguntar. Micoplasma, clamidia y rickettsia. ¿Ya? Si hacemos un resumen, lo más relevante es que los virus están a la escala nano, las bacterias están a la escala micro, pero hay patógenos como el micoplasma y neumonía que afectan a los animales y al ser humano, que son más pequeños. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿La que estamos conversando? ¿La de blanco? ¿Alguna pregunta? ¿No? Rickettsia, sí. Ahí está el nombre. Por ejemplo, dentro de la clamidia psittaci es una clamidia que es una enfermedad también del ser humano, pero que psittaci quiere decir que es de los loros, de los citáceos, y rickettsia, en la rickettsia tenemos el síndrome rickettsial del salmón, ¿ya? Que son enfermedades que se dan en la naturaleza, ¿cierto? En la vida animal, y que nosotros también vamos a trabajar con ellos. Por lo tanto, el criterio del tamaño es irrelevante, pero como les digo, hay algunas excepciones. Y vamos en el puro tamaño y ahí vamos a la mitad de clase, ¿ya? Pero es importante que lo sepan. Mientras que los virus de gran tamaño, al parecer, a la fecha no serían causantes de infecciones en los animales y los humanos.
Después, otra diferencia importante son las estructuras. A ustedes le pasaron la célula eucarionte y procarionte, ¿cierto? Seguramente el semestre pasado, ¿verdad? ¿Ya? Y el virus este semestre, ¿o no? En primero le pasan seguramente en biología la célula eucarionte, la célula procarionte. Y hace poco le pasaron los virus, ¿cierto? El profesor Navarro seguramente. Y él les dijo, y había una pregunta, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener un virus? Genoma y proteína, ¿cierto? Entonces, ese criterio es súper relevante. El virus va a tener genoma y proteínas. Eso como mínimo, ¿cierto? Mientras que la bacteria, por ser un ser vivo, va a tener... ¿Qué va a tener? Va a tener genoma, ¿cierto? Va a tener proteína, ¿cierto? Pero la clave, ¿cómo? No, si eso, o sea, hay discusiones respecto a eso, pero ahí les voy a mostrar algo súper novedoso e interesante de cómo se clasifican los virus. ¿Ya? Entonces el genoma y proteínas es lo mínimo que tiene el virus, mientras que la célula eucarionte, para poder estar viva, debe tener genoma y ¿qué más? Bueno, va a tener su estructura, ¿cierto? Citoplasma, ribosomas, muy bien. Entonces, va a tener genoma y ribosomas más otras estructuras, ¿ya? Pero ribosomas sí tiene que tener, ¿ya? Porque, por ejemplo, pared, los micoplasmas no tienen pared y siguen siendo bacterias, ¿ya? Entonces, muy bien, ¿todo está claro? Genoma, proteína y genoma y ribosomas, como mínimo, ¿ya? Obviamente van a tener membrana celular también, como mínimo, ¿cierto? Pero pared no. Citoplasma también tiene que tener. Plásmido puede que no tenga. Pili, flagelo tampoco puede que no tenga, ¿ya? Aquí tenemos la bacteria y el virus más sencillo, ¿ya? Podría ser un circovirus. Tiene proteína y su material genético interiormente, son como estructura única, mientras que esta es la estructura típica de un micoplasma, que podríamos decir que es la bacteria más sencilla. Y ahí va a tener obviamente el genoma, DNA, va a tener sus ribosomas, va a tener el citoplasma y va a tener su membrana. ¿Ya? Entonces esa es una manera de diferenciarlas también por su estructura. En la práctica, como veterinario de campo, quizás, no, esta diferencia quizás hay que mirarla por otro lado. Hay que mirarla porque, en el fondo, la bacteria, para mantenerla, por ejemplo, en una muestra, ella necesita estar activa. Ella nunca está como, a excepción de la espora, las bacterias siempre están como con su metabolismo activo. Mientras que los virus, siempre que nos tienen, si están fuera del organismo al cual infectan, ellos están como inactivos, no se están multiplicando, no se están replicando, no están haciendo nada, ¿ya? Ellos son activos adentro de la célula, lo mismo que un virus en un pendrive, ¿cierto? En un pendrive, el virus, ¿qué puede hacer? Un virus computacional, digamos, no puede hacer nada, pero si se mete a la célula, que en este caso sería un computador, ahí se activa y genera daño. Y hoy en día, gracias a esa estructura y la persona que dijo de los ribosomas, las teorías actuales respecto a de lo vivo y lo no vivo dicen que en el fondo todos los organismos vivientes se pueden clasificar de dos formas. Los organismos que contienen ribosomas, dicen, organismos que codifican ribosomas, ¿ya? Todos los seres vivos actuales, y los organismos que codifican cápside. ¿Ya? Capsid encoding organism. Entonces, como que hoy en día hay teorías que dicen que los virus también están vivos, pero son organismos que codifican cápside. Y la cápside son proteínas, ¿cierto? Entonces, en la actualidad, si van, no sé, pues ya era el 2008, no sé cómo se lo habrá enseñado
el profe Navarro, desde el 2008 ya estaba esta teoría de que también son organismos vivos, pero son organismos que codifican cápsides. ¿Ya? Entonces, cápside y ribosoma es el criterio para diferenciarlo desde este punto de vista. ¿Ya? Ya. Y hablando de estructuras, existen algunos virus y bacterias que tienen algunas proteínas que tienen actividad similar. ¿Ya? Algunas de estas proteínas, que es algo que se ocupa mucho en el laboratorio, son los proteínas hemaglutinantes. ¿Ya? Las proteínas hemaglutinantes son aquellas que son capaces de aglutinar eritrocitos. Es decir, si yo someto ese organismo que tengo aislado y lo pongo en contacto con eritrocitos o red blood cells, dice acá, esas proteínas hacen que se genere como unión entre ellos. ¿Ya? Y ese fenómeno se llama hemaglutinación. Y se ocupa harto este tipo de pruebas en la parte veterinaria. ¿Ya? Entonces, hay agentes o proteínas hemaglutinantes tanto en los virus como en bacterias. ¿Ya? Entonces, este criterio, que a lo mejor no sé si me lo siguen, pero es un criterio que uno puede llevar a nivel de laboratorio, puede fallar, porque así como hay bacterias que hemaglutinan, también hay virus que hemaglutinan. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con algún patógeno, tenemos que ir complementando las pruebas. No nos sirve una sola prueba. No nos sirve solamente filtrar, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo quiero buscar un virus y yo filtro una muestra, ¿voy a dejar solamente los virus o se me puede colar algo? ¿Cierto? Alguna clamilla, mucocarma o herpes, ¿ya? Entonces, es un punto, ¿ya? Después, si yo quiero hacer una prueba de hemaglutinación para ver si hay de algún virus y tengo esta reacción, ¿voy a estar seguro? No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos aquí alguna lista de virus, pero también hay algunas bacterias que pueden haber estado contaminando mi muestra y por alguna mala manipulación del filtrado, qué sé yo, igual colarse y tener también estar aislando mal a un virus o una mala identificación. ¿Ya? Entonces, si hacemos un repaso del tamaño, ¿cierto? Las estructuras, unas codifican cápsides y otras ribosomas, con eso se quedan. ¿Ya? Algo que no es una diferencia es el tema de algunas proteínas, como las proteínas hemaglutinantes. ¿Ya? Y el genoma también. El genoma va mucho de la mano, el tamaño del genoma va mucho de la mano con el tamaño, ¿cierto?, de porte, ¿cierto? Y en general los virus son bastante pequeños, tienen 100.000 kilobases en promedio. Por ejemplo, el circovirus porcino tipo 2, uno de los grandes patógenos de los cerdos, tiene 1.7 kilobases, es decir, 1.700 nucleótidos, su genoma, que es muy chiquitito, ¿ya? Mientras que cualquier otro organismo, por ejemplo bacterias, tienen millones de bases. Está a la escala de los millones de bases, ¿ya? Y respecto a la información genética, ¿verdad? Los virus ustedes ya vieron en la clase anteriormente, ¿cierto? Que puede ser segmentado o no segmentado, puede ser DNA, RNA, hebra simple, etcétera, de un sentido u otro, mientras que siempre el genoma de las bacterias va a ser de DNA, ¿cierto? DNA de doble hebra, ¿ya? Esa es también una diferencia. ¿Cuál es el impacto de esto? O sea, ¿cómo yo le veo una aplicabilidad? Es difícil buscarle una aplicabilidad, pero yo la encontré. Resulta cuando nosotros hacemos estudios metagenómicos, para buscar qué organismo, qué virus, buscando virus generalmente, está en una muestra, cuando nosotros hacemos la secuenciación, mayor parte de lo que se secuencia, incluso si yo filtro la muestra, van a ser bacterias. ¿Ya? Y eso es súper frustrante porque, en el fondo, no sé, si yo tengo, no sé, 500.000 pesos para secuenciar una muestra, finalmente la mayoría de lo que se obtiene de la muestra va a ser, ¿qué va a ser? ¿Qué norma de qué?
de bacterias o del hospedador, ¿ya? Y eso es porque las bacterias tienen un gran genoma y ocupan toda la plataforma de secuenciación, incluso si están simplemente en una baja proporción, mientras que los virus, como tienen un tamaño pequeño, cuesta mucho secuenciarlo a veces con la metagenómica, ¿ya? Esa podría ser una aplicabilidad. De ahí, a ver si es que me da el tiempo, y cuando enchufamos mi computador les puedo mostrar una imagen. Lógicamente hay algunas excepciones, ¿cierto? Como los mimivirus, que son virus más grandes que algunas de las bacterias más pequeñas. ¿Ya? 600 kilobases, por ejemplo, hay algunas bacterias. ¿Ya? 800.000, perdón, 600.000, 800.000, mientras este tiene 1 millón. El mimivirus, ¿cierto? Y lo mismo que hay con el megavirus chilensis, ¿ya? Y respecto al origen, un poco de nuevo con la misma idea de los ribosomas y la cápside, ¿cierto? En general, se dice de que todos los organismos vivos, ¿cierto? O los que codifican ribosomas, tienen un ancestro común, ¿ya? Que se llama Luca, ¿ya? Como Lucas, pero sin la S. Luca, como una Luca, significa The Last Universal Common Ancestor, ¿ya? The Last Universal Common Ancestor quiere decir que es como el ancestro común universal, ¿ya? Se supone que originó la vida, ¿ya? Con eso se parte todo los árboles filogenéticos y la vida en general, ¿ya? Entonces, todos tienen una raíz, todos tienen un ancestro en común, incluso, bueno, entre nosotros es lógico, pero con organismos tan extraños como una bacteria. Tenemos un ancestro común que sería ese organismo que es el Luca, ¿ya? Y como se puede apreciar, se van dividiendo estos árboles filogenéticos en bacterias, arqueas, eucariontes, y en los eucariontes tenemos plantas, hongos, etc. Y acá nosotros estamos como animales, ¿ya? Entonces la taxonomía es fácil de seguir, ¿cierto? De la vida, dominio, etcétera, hasta llegar a especies, ¿ya? Pero ¿cómo sería? ¿Tiene un origen común o monofilético? Monofilético quiere decir que tiene un solo origen. ¿Y cómo es el de los virus? El de los virus no es así, no tiene un origen en común, por lo menos no se sabe muy bien cuál es su origen. Hay algunos que tratan de ponerle un origen en común, pero la verdad es que hay muchos órdenes, muchas clases que no están relacionadas entre ellas, ¿ya? Y algunos no tienen ninguna proteína en común. Todos codifican para cápsides, pero las cápsides son muy distintas, es muy difícil encontrar un patrón de un origen, ¿ya? Al parecer no tienen un origen en común, ¿ya? Ahí está la clasificación que ellos se la pasaron. Y en el fondo, ¿cuál es la teoría? Una de las teorías actuales de la vida. Esta es del 2005, o del 2015, perdón. En la cual indica de que en el fondo siempre ha existido la vida, ¿cierto? O desde que existe la vida, han existido estos elementos que son los virus, que son agentes que se van entrelazando en la evolución de la vida. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí en la vida, en el origen de la vida, habían ciertos virus, ¿cierto? Y a medida que se fueron evolucionando las diferentes ramas, estos virus fueron evolucionando entre ellos también. ¿Ven cómo sigue Pero en ciertas oportunidades, los virus sirvieron para traspasar información entre diferentes filos. Bacterias, eucarias, arqueas, etc. ¿Ya? Y si nosotros pensamos, nosotros igual en la actualidad seguimos teniendo esa interacción, quizá, bueno, muchas de interacciones no las podemos saber, pero otras sí las podemos ver, que son, por ejemplo, las enfermedades que son interespecies, en donde los virus son capaces de transmitirse a diferentes especies.
Incluso hay algunos virus que van más allá. No solo entre yo y un cerdo, por ejemplo. Hay algunos que incluso se replican en las garrapatas, como la peste porcina africana. O otros que se multiplican en los mosquitos, como el dengue. Y ahí ya estamos mucho más alejados, ¿cierto? No nos parecemos tanto y los virus siguen infectando. Entonces, esta teoría dice que los virus incluso podían llegar a estos niveles, a esta escala, entre bacterias y eucariontes. ¿Se fijan? Entonces, explicando un poco la vida, tenemos que los virus eventualmente, ¿cierto?, podrían haber ido atravesando y haber sido elementos que permitieran una evolución quizás más rápida. Y esta imagen muestra al mimivirus. ¿Ya? Dice que el 56% de su material genético es de eucariontes. ¿Ya? ¿Pero será de eucariontes o será que este virus le entregó a los eucariontes ese material genético? ¿Se fijan? Un 1% viene de arqueas, el 29% viene de bacterias. Entonces, por eso la persona dijo en la entrevista de que era muy importante este virus por el tema evolutivo, ¿ya? Pero esto sin duda no es algo entre un virus y una bacteria, sino que es un virus, ¿ya? Pero que pudo haber interaccionado aquí en algún nivel. ¿Ya? Bueno, eso no es tanto de diferencia entre virus y bacteria, pero me pareció interesante que pudieran como entender un poco esta interacción que se da entre los virus y los organismos productores de ribosomas. ¿Ya? Después dice, ahora hay cosas prácticas. Por ejemplo, mantención en medio de cultivos artificiales. ¿Ya? Los virus son partículas infecciosas que se replican en células. Ese es un dogma. ¿Ya? O sea, eso es sí o sí, los virus necesitan células eucariontes o procarientes para replicarse. ¿Ya? Necesitan la maquinaria. Por lo tanto, ellos siempre van a estar replicándose en células. ¿Ya? Este es un ejemplo del laboratorio. Esta es una monocapa de células MDSK, en donde si uno lo inocula con un virus, por ejemplo, no sé, virus de influenza, el virus se va a empezar a replicar en ellas. ¿Ya? En el laboratorio nosotros tenemos este tipo de células, son comunes, crecen en estas monocapas. ¿Ya? Como se aprecia en esta capa, una sola capa, y una vez que están los virus van destruyendo o no las células. ¿Ya? Mientras que las bacterias, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, el virus siempre va a crecer con células, ¿ya? No va a crecer sin células. Y en algunos casos van a generar efectos citopáticos, ¿ya? Cada virus con su línea celular. Hay algunas excepciones, como hay algunos virus que pueden infectar varias líneas celulares, y aquí tenemos algunas imágenes de efectos citopáticos. Esta es una monocapa íntegra. Esta es una monocapa con una infección típica, en donde las células simplemente se sueltan y se redondean. Este es como el efecto citopático más clásico. Algunas de las células terminan destruyendo esta monocapa. En otra ocasión ocurre esto. ¿Qué ven acá? Un sincicio, ¿cierto? ¿Ya? Células multinucleares. ¿Ya? Entonces los virus van a crecer, van a replicarse dentro de los organismos vivos, en una persona, en un animal, en lo que sea, pero vivo. Y en el laboratorio van a crecer los virus en células o van a crecer en huevos embrionados de aves. Ahí hay un ejemplo. Esto es algo que es súper común en la parte de patología aviar, porque los virus crecen muy fácil, los virus de aves crecen muy fácil dentro de los embriones de pollo. ¿Ya? Entonces, cualquier virus de ave, uno de los primeros intentos que se tiene que hacer para poder caracterizarlo, mirarlo, etc., es inocularlo, y dependiendo de ciertas características va a ser inoculado aquí en la yema, en la membrana coronatoidea, incluso directo prácticamente en el feto. ¿Ya? Y cuando el virus replica, va a generar un efecto citopático si es en células, y si es en los pollos va a generar, por ejemplo, esta hemorragia. ¿Ya? Se aprecia esa hemorragia porque el virus está presente.
¿Ya? Hoy en día ya también se pide autorización de bioética para trabajar con inocular huevos embrionados porque se considera un ser vivo. ¿Pregunta, ¿no? Mientras que la bacteria, al contrario, en la mayoría de los casos, hasta que no se... En todos los casos, vamos a decir que se deberían cultivar sin la presencia de un organismo vivo, ¿ya? Y cuando esto no ocurre es porque todavía no se descubre la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, la bacteria en general puede cultivarse en medios libres de células, que son medios líquidos y sólidos, ¿ya? Y también para transportar la muestra de bacteria, generalmente es como un medio similar con el cual se multiplica, porque la bacteria, como está activa, necesita nutrientes incluso para transportarse. Aquí tenemos algunos medios. Se crecen en estas placas de agar, ¿cierto? ¿Ya? Algunas tienen colorante y dependiendo de cómo la bacteria fermente, va a generar diferente color. Por ejemplo, una lactosa, colonias fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa cambia de color. También se crecen en medios líquidos, sólidos y semisólidos. Por ejemplo, esta imagen es del Mycoplasma iodeumoniae, que era esta bacteria que atravesaba el filtro, ¿cierto? Que no se podía cultivar durante mucho tiempo, hasta que en los años 60, 70 se logra cultivar. Lo único que hace, como es tan pequeña, no logra ponerse turbio el medio, solamente cambia de color. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay el medio McConkey, púrpura, y dependiendo de la bacteria y de la azúcar que fermente, va a generar diferentes colores. E. coli amarillo, Enterobacter también un poco amarillo, Salmonella, ya no sé qué color es ese, morado, y ese otro es morado también, no sé. No sé la diferencia, es morado rojo y morado, no sé los colores. ¿Cuál sería ese? A ver qué se la juega. Burdeo y lila. Ya, bueno. Esa es otra, ¿ya? Y la generación, ya. Entonces, otro criterio va a ser la necesidad, ¿cierto? Para replicarse, uno van a ser siempre en célula. Los virus siempre en célula, y dentro de las células puede ser en estas monocapas de células, que son las que nosotros trabajamos en el laboratorio, o en huevo embrionado, mientras que las bacterias en general en medio sólido. Hay algunas que todavía no se descubre cómo crecerlas en medio sin células, y algunas crecen en células, como la Lawsonia intracelularis, que es una bacteria del cerdo que se crece en células, porque todavía no se descubre cómo crecerlas en células, ¿ya? Pero por definición debería crecerse en células. Después tenemos la diferencia en la generación de la progenie, en donde sabemos que la bacteria, en este caso vamos a hablar solamente de la bacteria, es por fisión binaria asexuada, generando células idénticas, ¿verdad? Dos células idénticas, entonces como el logaritmo base 2. ¿Ya? Es una exponencial en base 2, así se multiplica. ¿Ya? Exponencial en base 2. Y ahí poneme el video, por favor. Y vamos a ver un video de cómo se va multiplicando la bacteria. Y fíjense que de 2, ahí tenemos 2, ¿cierto? 4, ¿cierto? 8, 16. Bueno, después una se pone más lenta que otra, pero 16, 32. 64, ¿cierto? 128, 256, 512, 1028. Así. Entonces, se crecen exponencial en base 2. Ese está como acelerado, si no crecen tan rápido. ¿Ya? Mientras que los virus, no tengo video de los virus porque no existe esa tecnología todavía. Pero la generación no hay virus. La generación va a ser totalmente distinta, porque pueden echar una partícula viral y generarse millones y millones de partículas virales. ¿Ya? Incluso algunos se multiplican tanto hasta destruir la célula. ¿Ya?
Entonces también es logarítmica, pero no en base 2 y no está determinada cuánto, en el fondo no se sabe cuánto se multiplican. ¿Ya? Lo que sí se ha observado es que, por ejemplo, en algunas células, dentro de ellas aparecen estas estructuras que se llaman cuerpos de inclusión, que pueden ser intracitoplasmáticos o intranucleares, ¿ya? Y que son verdaderas fábricas de virus donde están pegados unos virus con otros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la imagen del circovirus y cómo generar estos cuerpos de inclusión en donde hay millones y millones de progenies. A diferencia de la progenie de bacterias, que siempre va a ser fisión binaria y va a tener una escala logarítmica exponencial de 2. ¿Ya? ¿Y esa otra diferencia? Y otra muy práctica es la susceptibilidad a antimicrobianos. ¿Ya? ¿Los virus son susceptibles a los antibióticos? No, ¿cierto? Entonces, si ustedes piensan, cuando ustedes se van a enfrentar a una infección de campo, a lo mejor, y si es viral, ¿tendrán que poner o no antibióticos? No, o sea, o depende, todo, al final todo va a ser depende, ¿ya? Porque a veces también las infecciones bacterianas, perdón, virales, se complican con bacterianas. ¿Ya? Eso también va a ocurrir. ¿Ya? Pero por definición, cuando uno tiene un problema con virus, no se va a poder ser atacado con antibióticos. Ya lo vimos con el COVID, ¿cierto? No así las bacterias, que las bacterias, los antibióticos están hechos para las bacterias, ¿cierto? Los antimicóticos contra los hongos, y tenemos decenas de familias decenas de antibióticos, y cada uno de ellos va a actuar en diferentes partes del organismo, pero en general en la membrana celular, ¿cierto? O sea, en la pared celular, en la membrana, en el RNA, ¿cierto? En los ribosomas, ¿ya? Por lo tanto, también las bacterias, y las bacterias pueden adquirir resistencia a los antibióticos, pero los virus no pueden adquirir resistencia a los antibióticos, porque ellos son insensibles a los antibióticos. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Qué es distinto? Y eso es un tema súper importante, el tema de la resistencia a los antibióticos, que ustedes deberían conocer, que está muy regulado para que los médicos que trabajan con animales usen de manera racional los antibióticos. Entonces, cada vez que hay un problema, en general lo que debería ocurrir es que uno toma una muestra, se sospecha de que es algo bacteriano, se aísla el agente patógeno y luego se caracteriza mediante estas pruebas de antibiograma. Esta es una prueba de antibiograma, donde se somete la misma bacteria. Esta bacteria se siembra así como césped, se llama. La bacteria está en toda esta placa Petri y está toda en esta placa Petri también. Y se le ponen encima, una vez que está sembrado, estos discos. Se llaman sensidiscos, que cada uno tiene antibióticos en diferente concentración. Yo no me lo sé, pero ahí digamos que dice una amoxicilina en 300. ¿Ya? Entonces, si fuese así, vamos a decir que entonces hay un halo aquí de inhibición en donde la bacteria no crece. ¿Por qué no crece? Porque está este disquito que tiene antibiótico. ¿Ya? Aquí también. Pero ¿qué ocurre aquí? No sé, vamos a decir que en rofloxacino 50, estoy puro inventando, pero no. ¿Ya? Ahí en rofloxacino, otro antibiótico. ¿Qué pasó con la bacteria ahí? No murió porque creció hasta ahí mismo. Y como se aprecia aquí, hay resistencia, hay mucha resistencia, ¿ya? Y aquí una pregunta capciosa. ¿Y qué habrá ocurrido aquí en esta parte? Que tampoco hay bacterias y no se ve que hay antibióticos. ¿A alguien se le ocurre? Esto uno lo va poniendo así. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo? Lo pusieron mal. Claro, se le cayó. Cuando estaba poniendo se le cayó y no, está muy cerca. Y lo corrió. Y por eso, tan solo con tocarlo,
Y no es a los antibióticos, ¿ven? Si hay cosas así. Y este era tan potente que incluso como que hubiese traspasado para acá, pero hasta ahí no me llega la plata. Incluso se juntó con este otro, ¿verdad? Entonces, esto es para mostrarle de que las bacterias, ¿cierto?, van a ser sensibles a los antibióticos, pero a su vez hay algunas que son resistentes. Pero por definición son sensibles a los antibióticos y los virus son insensibles. Pero sí son sensibles eventualmente. Mira, vamos a mostrar esto. Y la susceptibilidad a antibióticos muchas veces está relacionado con el genoma de la bacteria. Entonces vamos a ver. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. Entonces yo le voy a On traducir. the outside, Ponele there's no antibiotic. Entonces dice que es una mega de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Dice que es una So we ended up building placa de Petri, except that it's 2 feet ¿ya? by Que 4 tiene de 2 pulgadas a 4 pulgadas, is that there are 9 bands. que está dividida en diferentes secciones Put y cada una tiene petri dish diferente thick concentración agar de with different amounts of antibióticos. antibiotic. On the outside, there's no Dice que antibiotic. afuera Just in no hay that, antibiótico. there's barely more than the E. coli can survive. La concentración de Inside of that, 10 times as much, en el siguiente 100 de times, 10, and then finally la the infección, is 1,000 times. y en el intermedio de And then across entonces the como top, que va entre there's no an antibióticos agar, cada vez más. bacteria can move around it. Entonces, lo que va a hacer es que va a centrar la bacteria acá en los ambos extremos, Bacteria appear as va a ir identificando, vamos a ver qué pasa con la resistencia a antibióticos. Se supone que la bacteria esta bacteria no where es, there's no antibiotic Pone pausa, up pone pausa. until the point they can no longer survive. se necesita tecnología. Entonces aquí la bacteria creció, ¿cierto? Se está mirando, se está viendo. Y la bacteria era sensible a ese antibiótico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no avanzó derecho para allá, ¿ya? Pero vamos a ver qué ocurre. La bacteria empieza a evolucionar. Then a mutant appears on the right, Allá también. resistant to the antibiotic. It Son spreads. evoluciones espontáneas que a veces van ocurriendo con las bacterias y ya vemos que ya invadió donde había antibióticos, una When these mutants hit concentración the next de boundary, antibióticos. they too have to pause. Allí va a su derecho, New vaya mutations de otro, make it y into adquirió la antibiotic resistencia al resistance. antibiótico. ¿Se fijan? And then you see the different mutants repeat this at 100. Y aquí, como ya tenía adquirió esa resistencia antibiótica, se saltó al de 100. Este va un poco más lento, After pero igual va about avanzando. 11 days, they finally make En el 11 del día dijo, y igual donde está la media concentración. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can Entonces dice evolve que las resistance bacterias fueron to evolucionando y like fueron bacterias. resistentes a los antibióticos. Y esa es una manera de explicar la resistencia. Entre más antibióticos, más resistencia. Entonces, pero llega un punto que ya, como les dieron ahí, que ya después de que adquirió la resistencia, ya le da lo mismo. Y crece nomás con mucho o poco. Entonces, por eso hay que ser como veterinario, hay que ser bien objetivo cuando ocupemos los antibióticos en el futuro. ¿Sí? Entonces la imagen anterior no era un error, sino que había agarrado resistencia. No, vuelve al anterior. Ahí entiendo. Al contrario, era sensible, porque la bacteria, cuando a él se le cayó, ¿a eso te refieres? Sí, eso es. Él se le cayó, ¿cierto? Se dijo, oh, se me cayó, ¡pum! Y ahí, como que quedó al tiro el antibiótico pegado ahí. Ah, ya. Y después lo volvió a poner, y ahí está funcionando bien. Y si te fijáis, son casi del mismo corte. Sí. ¿Cachai? ¿Ya? Pero a lo mejor si dejamos esto varios días, vamos a empezar que empiezan a generarse resistentes. ¿Ya? Y obviamente, como lo van a ver después, esa no es la única manera de cómo se genera resistencia antibiótica. Hay otras maneras, como los plasmidos, etcétera, que se los va a pasar más adelante. Sí, exacto. ¿Ya? Mientras que los virus tienen cierto, están dentro de la célula, por lo tanto son mucho más complejos. Bueno, los antibióticos generalmente se han descubierto desde los hongos, ¿ya? ¿Sí? Tenemos una pregunta en el chat, Sí. pero alguien tiene la mano levantada. ¿Ya que pregunten? ¿Benjamín? ¿Pregunta nomás? No hay problema. O que le escribe y me lo dicen, ¿ya? No le vamos a pegar. Sí, acá
No, no hay problema. Y después, en cambio, los virus generalmente, bueno, no son sensibles a los antibióticos, pero y tampoco hay mucha solución respecto a ellos. ¿Ya? No hay como algo, no hay alguna sustancia que inhiba su replicación, a excepción de los antivirales. Y los antivirales funcionan generalmente, como los virus son bastante complejos y bastante distintos entre ellos, los antivirales en general no son de amplio espectro. No es, por ejemplo, que yo diga, no sé, voy a ocupar enrofloxacino. Ya es capaz de matar muchos tipos de bacterias. En cambio, por ejemplo, los antivirales son mucho más puntuales y son más difíciles de ocupar. Por lo tanto, en general, uno dice que cuando uno tiene un cuadro viral, uno hace tratamiento paliativo. O sea, ¿qué causa el parvovirus canino? ¿Le suena el parvovirus canino? ¿Qué causa? Sí, va a causar diarrea hemorrágica, ¿cierto? Entonces, el tratamiento no va a ser ir a buscar un antiviral de parvovirus, no. Lo que va a hacer, vamos a tratar de que el animal no se deshidrate, que se vaya recuperando. Porque lo otro que tienen es que en general las infecciones virales se van a recuperar prácticamente, como no tienen remedio, el animal solo se va a recuperar, en general, ¿ya? Pero con tratamientos paliativos. O sea, si un perro le da diarrea por parvovirus y está recién empezando, no se da cuenta, le pone suero, etcétera, etcétera, y se salva, ¿ya? Y para otras enfermedades tan complicadas como la influenza, también existen algunos antivirales, ¿ya? Pero uno de los antivirales más potentes es la triterapia, ¿cierto?, contra el VIH, que ha salvado millones de vidas, ¿verdad? Y también no vamos a profundizar en el tema de los antivirales porque es mucho más complejo, pero sí existen y también hay algunos virus que pueden, generar cierta resistencia a antivirales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el efecto de los antivirales? Los antivirales van a, como aquí dice, por ejemplo, alguna parte del proceso lo van a inhibir, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice viral oncoating, es cuando el virus se desambla, se abre para entregar material genético. Hay algunos que actúan a ese nivel, ¿ya? Otros actúan evitando de que haya una síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Generan, por ejemplo, análogos de nucleócidos, es decir, van a generar unos nucleócidos similares a los que ocupa el material genético, ¿cierto? Adenina, guanina, etc. Pero que no permiten la replicación efectiva, ¿ya? Otros que están relacionados con inhibir la polimerasa, ¿ya? Y otros que participan en evitar o inhibir el ensamble y la liberación de las partículas virales, ¿ya? Por ejemplo, los inhibidores de la neuraminidasa. La neuraminidasa es una de las proteínas que tiene la influenza y que tiene por función como soltar o liberar el virus de la célula, ¿ya? Y si hay algo que inhibe eso, obviamente no se puede salir, porque queda pegado, ¿ya? Aquí está la diferencia del nucleócido y el nucleótido, ¿cierto? Que el fosfato, pero más o menos va en esa tónica, ustedes me entienden. ¿Ya? Es un poco más de lo mismo. Susceptibilidad a antivirales también. Es un video, a ver, veamos este video. No me acuerdo si de este video, ¿eh? Parece que habla de la neuraminidasa. Ya, hemaglutinina hace que el virus ingrese, ¿cierto? El virus ingresa, ¿cierto? La hemaglutinina se proyecta, libera el material genético se empieza a replicar. Generalmente eso ocurre dentro del núcleo. Se van generando las proteínas, y ahí están las diferentes proteínas. ¿Ya? Y ahí empieza a generarse el virus, ¿cierto?
Y ahí va a ocupar la otra enzima, que es la neuraminidasa, que parece que es la que tiene los dientes, porque ahí rompe el enlace hemoglutina-neuraminidasa. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, si hay algo que inhiba esa acción, como por ejemplo esto, ahí está, y que le ponen bozal. Entonces ahora ya no puede liberarse. Esa es una manera de cómo podría actuar un ¿cómo se llama? ¿Ya? Ahí lo reconoce una célula, lo fagocita y célula. ¿Está buena? Vuelve atrás. Este se llama, esa es la imagen, o el celta mibir se llama. O el celta mibir. ¿Sí? ¿Cómo puede generar resistencia a eso? A veces hay mutaciones en la neuraminidasa que hacen que este oseltamivir como que no quede cómodo, no se logra meter bien aquí. Pero igual está siendo funcional, pero no se logra meter. ¿Te fijas? Entonces de esa manera, como se aprecia en esta imagen, como que mutó el virus y hace de que no se pueda meter. De esa manera. ¿Ya ves? Ya, sumando todas las cosas que conocemos, vamos a hacer un ejercicio corto y después vamos a ver el ejercicio con el doctor Del Río, el que hizo esta tesis. Ya. Dice, toma de muestra. ¿Ya? Vamos a ver el tema de la toma de muestra, que es crítico como veterinario. Ya no, después no me van a estar llamando. Profe, ¿cómo era que se tomaba tal muestra? Que a veces me pasa. ¿Ya? Entonces, conociendo los virus y las bacterias, ¿ya? Deberíamos tomar de la misma manera las muestras para hacer una caracterización viral y para hacer una caracterización bacteriana. ¿No es cierto? Por lo tanto, no vamos a ocupar el mismo método. ¿Ya? ¿Y por qué debe ser distinto para un virus y para una bacteria? Díganme algunas diferencias. ¿Necesitan cosas distintas? ¿Ya? Como los virus necesitan las bacterias para competencia. No, los virus necesitan células y las bacterias no. Sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Ya, al menos esa, ¿cierto? Pero por lo tanto el muestreo tiene que ser independiente. El muestreo es totalmente independiente si uno quiere algo de un virus y una bacteria. De hecho, hasta para conservar la muestra es distinto. Ahí, por ejemplo, toma la muestra. Ahí estoy con un chanchito, ¿cierto? Y le voy a tomar un hisopo nasal. ¿Ya? Si yo voy a buscar un virus, ¿qué medio debería ocupar? Y esto es súper fácil porque ustedes lo han ocupado. Seguro que alguno se ha hecho una muestra de COVID. ¿O no? Ya. Digamos que yo voy a tomar el hisopo igual que cuando se lo toman a ustedes, ¿cierto? Con esta de un chanchito y lo voy a meter a este tubo, ¿cierto? Que siempre es el mismo. A menos que hayan escupido en un... ¿Lo recuerdan? Yo voy a ocupar el mismo medio, ¿ya? Ese medio... Ahí está. Ya es el doctor Bilbao, ¿cierto? Que no ocupamos su video. Ya, pero claro, está súper bien hecho, ejecutado, ¿cierto? Agarró de la parte de arriba, la metió profunda, tal como les tocó a ustedes, y luego le metió en este medio, que es el medio de transporte viral. ¿Ya? Ese es el medio de transporte viral, o se llama medio de transporte universal. ¿Ya? Universal Transport Media o Viral Transport Media es el medio de transporte universal. Cuando uno toma cualquier tipo de muestra que sea así con un hisopo, qué sé yo, siempre va a ir en este medio de transporte universal. ¿Y qué tendrá ese medio de transporte universal? ¿Tendrá células? De acuerdo a lo que yo les dije, debería tener células. Pero no, porque las células son para crecer el virus, para replicarlo, no para transportarlo.
Entonces, ¿qué es lo que no tiene que tener? Células. No tiene células. ¿Ya? Pero ¿qué tendrá? ¿Cuáles son, si yo quiero trabajar con un virus? ¿Qué será lo más complicado para evitar de que, o para confirmar que solamente haya virus? Yo quiero tomar esta muestra con el medio de transporte universal. Quiero que haya virus. Muy bien. Debería tener antibióticos. Y este tiene un cóctel de antibióticos para casi todas las bacterias. Entonces el medio de transporte universal siempre tiene antibióticos. ¿Ya? En general, este medio es similar al que uno le pone a las células para crecer. Por eso que las células crecen con medios también. ¿Qué tienen los medios de cultivo de células? Suero fecal bovino en general, o algún tipo de suero, aminoácidos, vitaminas, minerales, ¿cierto? Ya, pero no tiene, ¿cierto? Células, porque este es el medio de transporte universal. Pregunta de prueba esa, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas muestras que se toman directas, que ahí no va el medio de transporte universal. Por ejemplo, cuando a uno le toman la muestra de COVID con un esputo que se llama, ¿cierto? ¿A alguien le tocó ese o no? Ya, bueno, es lo mismo que, por ejemplo, una muestra de diarrea. La muestra de diarrea de un cerdo que está con diarrea, yo puedo poner una bolsa así, el cerdo va a tirar su diarrea, o puedo ser más sofisticado y puedo tomar esta con una de estas también en el agua. ¿Ya? Pero quédense con la idea de que, y si yo, por ejemplo, ya les dije que entre la influenza y el SARS-CoV-2 no tenemos ninguna diferencia en cómo toma la muestra, entre humano y un cerdo. ¿Habrá, por ejemplo, diferencia con un perro? ¿Con un gato? No, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. ¿Ya? Excepto de que sean muestras directas, pero vamos a quedarnos con este del medio de transporte universal. Mientras que las bacterias no tienen un medio de transporte universal de bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias, el otro, yo esta muestra generalmente la puedo conservar en refrigeración como 2 días. Después si la quiero guardar durante mucho tiempo, la tengo que congelar. A menos 20, a menos 80. Acuérdense que los virus se guardan congelándolos. También era pregunta del profe, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, esta yo lo congelo. Mientras que las bacterias, y la toma de muestra va a depender del tipo de bacteria. Y ahí se complica, porque hay algunos medios de cultivo. Estos medios de transporte son muy similares a los medios de cultivo. La bacteria se va a estar como creciendo ahí. Y como hay diferentes tipos de medios, van a ser diferentes tipos de medios de transporte dependiendo de la bacteria que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si quiero salmonella, voy a ir con este Cariclear. Si quiero micoplasma, voy a ir con este medio Stuart y así. ¿Ya? No me lo sé todos, pero esos son ejemplos. Ya, conociendo eso, hoy me queda poco tiempo. Conociendo eso, ahora vamos a hacer un ejercicio de algo que hicimos, ¿cierto? Vamos a hacer como la mímica, no sé, pues vamos a decir que ustedes son parte del trabajo, ¿cierto? El FU16, el doctor Del Río y yo. Vamos a identificar nuevas especies de paramyxovirus en pingüinos antárticos. Este es algo real, tiene ciertas partes de ficción, pero es muy cercano a lo real. ¿Ya? Entonces ahí está eso es real, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Ayudar al alumno José Del Río, ahora doctor, a generar un proyecto exitoso. Él hizo la tesis de continuidad, magíster y pregrado. Y aquí hay alguna diapositiva, dice detección e identificación de paramyxovirus aviares en pingüinos de Papúa en el terreno chileno antártico. Señala, ¿cierto?, que los pingüinos de Papúa están en esta zona, ¿verdad? Son los pingüinos en general, como se aprecia en esta imagen, son especies paraguas, es decir, cuando nosotros los protegemos a ellos o los estudiamos, estamos protegiendo o estudiando todo el ecosistema en los cuales ellos habitan, ¿cierto? En este caso, el Antártico, ¿ya? A propósito, vamos a ir ahora posiblemente en diciembre. Así para que estén atentos, no ustedes. Pero algunos de sus compañeros sí. Van a ir algunos de sus compañeros.
Y bueno, hay varias especies, qué sé yo, hay subespecies. Y ellos habitan en la Antártica, ¿cierto? Ahí está la imagen. Y en estos pingüinos y en los pingüinos antárticos en general se han descrito algunas bacterias y virus, de las principales, por ejemplo, el virus de la influenza aviar, en la mayoría de los pingüinos, y algunas bacterias como Salmonella, Campylobacter y Bacterella. ¿Ya? También se han descrito paramyxovirus. Los paramyxovirus son relevantes porque entre ellos está el virus de la enfermedad de Newcastle, ¿ya? Pero existían, antes de que él empezara, 13 o 14 paramyxovirus distintos, ¿ya? Los cuales causaban diversos grados de infección. ¿Ya? No le interesó la historia del doctor del Río. ¿Ya? Y ya había cierta evidencia en los paramyxovirus aviares de la Antártica, ¿ya? Principalmente de aislamiento y serología, pero no se había nunca aislado un virus, ¿ya? Entonces nosotros quisimos estudiar estos virus, ¿ya? Estos paramyxovirus, a ver si es que se podíamos aislar estos virus. Son de hebra simple, de sentido negativo, ¿ya? Tiene proteínas estructurales y dentro de ellas hay una proteína que se llama hemaglutinina neurominidasa. ¿Y qué hará la hemaglutinina? Ya. Y también sirve para el ingreso del virus a la célula, ¿ya? Y esta la tiene pegada, se llama hemaglutinina neurominidasa. Entonces la neurominidasa, ¿para qué servía? La actividad neurominidasa, la vimos recién, para soltar el virus a la célula. ¿Se acuerdan que mostré el video de la boca esa de... Esa es la actividad neurominidasa, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en esa proteína y nos podemos enfocar en otra proteína que tiene, que se llama proteína de fusión, que genera sincicios, ¿ya? ¿Por qué se ve así? Pero bueno. Ya, entonces, para hacer la corta, ya que se me está yendo el público, dijimos ya, vamos a aislar e identificar paramyxovirus aviares desde muestras cloacales de pingüinos de Papúa, provenientes de colonias reproductivas de la península antártica. ¿Y qué hicimos? Fuimos a la Antártica, ¿verdad? Bueno, en este caso nos ayudó el doctor Daniel González, que era un colaborador nuestro, que en paz descanse, falleció hace unos años. Y él, en ese momento, fue a diferentes lugares de la Antártica. Entonces, ¿qué hizo? Tomó muestras cloacales de los pingüinos. Hay una imagen donde está él ahí, y su colaborador está sosteniendo el pingüino, entonces le tomó una muestra cloacal, ¿ya? Tomó de diferentes lugares, pero en especial tomó 132 muestras cloacales de la isla Copaitic, que de ahí descubrimos, de ahí descubrimos nuevos virus, ya le estoy haciendo spoiler. Ahí está la manera de cómo se toma la muestra, ¿cierto? Que es en la cloaca, se mete este hisopo, ¿y dónde va? ¿A qué medio? A medio de transporte universal, ¿cierto? ¿A eso, cierto? No. A ese. El único que es de ese color rosadito y el líquido. Estos generalmente son más como gelatina, ¿ya? Entonces él tomó muestras o hisopos ambientales, ¿cierto? En medio de transporte universal, ahí estamos aplicando conocimiento adquirido, ¿cierto? En segundo de la universidad, ¿ya? Y después, conociendo la diferencia entre los virus y las bacterias, ¿qué debió hacer el doctor del Río para poder llegar a aislar los virus exitosamente? Vamos a ver bien. Conociendo el tamaño, ¿ya? Sabemos que tomamos la muestra con medio de transporte universal, que tiene antibióticos, ¿cierto? Pero pensemos de que las cosas no funcionan tan bien en la vida real. Entonces hay que volver como a repasar los conceptos o repasar las cosas que nosotros sabemos para evitar de cualquier manera tener contaminación, qué sé yo, y solamente virus, ¿ya? Entonces, respecto al tamaño, ¿qué vamos a hacer con la muestra para filtrarla? ¿Y qué otra cosa más podemos hacer? Filtrarla, ¿cierto? Muy bien, que también es de tamaño, o por gravedad, ¿cierto? El tamaño tiene que ver con el peso, ¿ya? Y el peso quizás con la gravedad. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Quién dijo? Muy bien.
Tiene un 7 aquí en la casa. Ya. Pero antes de eso, también vamos a ocupar la susceptibilidad a antibióticos, ¿cierto? Ya tiene antibióticos, dijimos, ¿cierto? El tamaño igual peso, y esto es relevante, centrifugal. Ahora sí. Es que no era fácil, ¿eh? Esta de la centrifugal, y algo que no habíamos hablado, pero las muestras para tratar de aislar virus o para limpiar la muestra de contaminantes y para dejar siempre virus, en general se hace centrifugal, se centrifuga. Y entonces el doctor aisló, o sea, llegó con la muestra al laboratorio, ya, la filtró y primero la centrifugó primero, cayó todo lo más pesado, toda la parte de abajo, tomó el sobrenadante y lo filtró. Ya, y ahora, ¿cómo lo aisló? Con lo que ustedes vieron. ¿Cómo lo habrá intentado aislar? ¿Cultivos celulares o qué otra cosa? Muy bien. No, ustedes están ahí, están por el magíster. Ya, así, no, siempre es una placa Petri, no. ¿Verdad? No, porque ahí crecen las bacterias y no hay células. Ahí las células posiblemente también, pero le hicimos los huevos embrionados, porque eran virus desconocidos. Y después de que nosotros inoculamos, ¿ya? A los días sacamos el líquido de los pollitos, se eutanasian primero, sacamos el líquido amniótico, y después, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí yo les muestro. Como los paramyxovirus tienen la proteína hemaglutinante, nosotros le hacemos a esos líquidos la prueba de hemoglutinación, ¿ya? Como por defecto. Si hubiésemos estado buscando otro tipo de virus sin actividad hemaglutinante, quizás habríamos hecho otra técnica, pero en este caso sabíamos que teníamos esa proteína, es decir, si estaba el virus, debía haber actividad hemaglutinante, pero también podrían haber otras cosas, ¿cierto? Pero primero teníamos que ver si había, ¿ya? Y ahí hicimos la prueba. Esta es la imagen, esta es una placa de 96 pocillos, que es una cosita así nomás. Cuando hacía las clases online, yo podía mostrar estas cosas que tenía en el laboratorio. Ya, y lo hicimos. Si hay actividad hemaglutinante, se ve así como se aprecia acá. Entonces, aquí, ¿cuál será positiva? Debe ser positiva, ¿no? Sí. Pero si no hay actividad hemaglutinante, los eritrocitos cayeron, están abajo ahí. ¿Cómo ahí? ¿Ven? ¿Ahí? ¿Y aquí? Sí. Ya, entonces, de las muestras, habían algunos que tenían actividad hemaglutinante, entonces uno se empieza a emocionar porque parece que va resultando, ¿cierto? Bueno, ¿eso asegura que nosotros somos exitosos? No, ¿por qué? Porque pueden haber bacterias, incluso a este nivel. Entonces ahí lo que usualmente hace uno es muchas veces volver y hace como un cultivo bacteriano desde el huevo, ¿ya? O puede hacer una atención grande para ver si hay gram negativo o gram positivo, ¿ya? Y después de que nosotros ya confirmamos que no había bacterias y que sí había algo que era un virus, paramyxovirus nosotros queríamos, hicimos algunos PCR de familia viral que mandamos a secuenciar. Después inoculamos en una línea permisiva PMX a paramyxovirus, secuenciación masiva. Después viene toda la parte bioinformática del análisis de ensamblaje, etcétera, 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 hasta que al final tuvimos éxito y pudimos secuenciar 3 virus nuevos. Le pusimos el nombre Antarctic Penguin Virus A, B y C. Esto es un poco de la diferencia que había con los otros antiguos, ¿ya? Entre más rojo, más parecido uno de otro, entre más azul, más distinto. Entonces los virus que nosotros encontramos en pingüinos eran muy distintos a todos los otros descritos. ¿Ven? Esos son todos descritos en diferentes tipos de aves en todo el mundo, mientras que la Antártica no había descrito, y nosotros descubrimos estos 3 nuevos, y eran muy distintos al resto, ¿ya? Cuando yo les pase la clase, ustedes van a ver que estos son números de porcentaje de identidad, es decir, qué tanto se parecen unos de otros.
Y la cosa es que lo logramos hacer. Después lo metimos a la célula, porque dijimos, para mesovirus vamos a intentarlo meter en una célula, y vimos que había efectos citopáticos de que se desprenden, pero no vimos los sincicios. Después ahora, en otro experimento que no incluí, vimos los sincicios. Y después hicimos el análisis filogenético, que es una representación gráfica de las relaciones que existen entre las cosas que estoy comparando. ¿Ya? Entre más cerca del origen, o sea, entre las ramas, entre más cortas son las ramas, quiere decir que son más cercanos genéticamente hablando. Entonces, el A y el B son muy cercanos genéticamente, ¿cierto? Y el A, el B y el C son también todos del mismo grupo. Obviamente vienen todos los de pingüinos antárticos, están en el mismo grupo. Y se parecen a otros, como el Paramyxovirus 1, que es el Newcastle, y a otros más, pero obviamente tienen sus distancias genéticas relevantes para caracterizarlo como especies distintas. Entonces, en definitiva, nosotros fuimos capaces de... Ahí hay una imagen, ¿cierto? Ese era el grupo del laboratorio antes. Éramos 4 solamente, ahora le somos más. Descubrimos nuevas especies de pingüinos, ahí está el trabajo, habrá varios pingüinos de Antártica, y resulta de que estos virus eran tan distintos a los otros que nosotros le pusimos los nuevos nombres y corresponden al Paramyxovirus avianapulavirus 17, 18 y 19. Fueron 3 nuevas especies virales que describimos para la familia de los Paramyxovirus, y es posible que seamos los primeros a nivel de alfabeto en hacer algo así. Así que, gracias a esta clase, ¿cierto? O a los conceptos que se aprendieron en esta clase, el doctor del Río tuvo éxito y triunfó en la vida. Ya, bueno, eso era. ¿Y alguna pregunta? Ya, bueno, entonces va a quedar la clase para que la puedan mirar. Y ahora ya están. El Sansor no se grabó, por si acaso. ¿Qué me van a ver? La clase me la va a encontrar. Chao.
Igual ya le utilizaban en una tinta. El laboratorio. Al final se va el cuello, no solo cuando... Sí, te confundí. ¿Necesito que alguien? Sí, a veces se confundió. Lo siento.